Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Manuel Armas y en el video de hoy, en la exposición de hoy, vamos a tratar el tema de la minería de datos. Específicamente titulado esta presentación, Minería de datos, aspectos básicos, ya que a lo largo de ella vamos a tratar los conceptos y fundamentos básicos de la minería de datos, más que todo la superficie de la minería de datos, de manera que una persona que no esté familiarizada con este tema, no lo conozca, espero que al final de la presentación tenga una idea básica de qué es la minería de datos, para qué sirve la minería de datos y cómo nos podemos beneficiar de ella en el mundo actual. Así que comencemos. Bueno, antes de comenzar vamos a dar una pequeña introducción. En el mundo actual podemos decir que tenemos información por todas partes. Esta información surge de muchos datos. Sin embargo, tener datos y tener a posterior información no implica tener conocimiento. Podemos tener muchos datos, pero esto no nos hace conocedores de un tema. Entonces, ¿qué hacer para lograr conocimiento? Bueno, lo que se hace generalmente es aplicar varios procesos a los datos con el fin de obtener algo valioso. En este caso, conocimiento. La minería de datos es uno de estos métodos que se aplican a los datos para poder obtener ese algo valioso, que es el conocimiento. La minería de datos lo que hace es generar conocimiento. Con eso podemos comenzar a trabajar con esa premisa podemos comenzar a trabajar esta exposición. Antes de entrar a lo que es la minería de datos en sí, debemos tocar un tema muy importante relacionado con la minería de datos, que es el KDD. KDD son las siglas en inglés de Knowledge Discovery in Databases. Eso es la búsqueda de descubrimiento en bases de datos. ¿Qué es el KDD? Bueno, el KDD se puede decir que es un proceso en el cual se identifican patrones útiles en los datos para obtener posteriormente conocimiento útil, válido y relevante. El conocimiento que resulta debe ser presentado de manera clara y comprensible, ya que de esta manera se puede decir que el trabajo fue un éxito, el trabajo de generar conocimiento. Por eso tenemos este esquema de datos, y de esos datos lo que hacemos es identificar patrones útiles. Antes de adentrarnos a lo que es el proceso en sí del KDD, es necesario que veamos un tema que forma parte del proceso del KDD, que son los almacenes de datos o Data Warehouse, como lo dice su nombre en inglés. ¿Qué es el almacén de datos? Es una colección de datos de varias fuentes que están almacenados bajo un esquema unitario. Eh, Usualmente este esquema unitario reside, o este almacén de datos, perdón, reside en un único lugar. Como podemos apreciar en esta imagen, eh, los, tenemos tres bases de datos en este ejemplo, por ejemplo, en esta imagen, las dos rojas y esa amarilla. Lo que hacemos es, de esas tres bases de datos que pueden estar ubicadas en distintos puntos geográficos, lo que hacemos es almacenar los datos relativos al estudio que yo voy a realizar o los datos importantes de esas distintas bases de datos en un almacén que es representado por el símbolo azul. Ese es el almacén de los datos. Entonces, ¿de qué me beneficio yo teniendo un almacén de datos? Bueno, de que lo que me tomaría mucho tiempo y recursos a la hora de trabajar con distintas bases de datos separadas, inclusivemente geográficamente, lo voy a ganar, a ganar tiempo y ahorrarme recursos si yo trabajo solamente con un almacén de datos donde se encuentren los datos relativos a a mi análisis, al trabajo que esté realizando, ya que los voy a encontrar en un único lugar. Vamos ahora sí, una vez visto qué es el almacén de datos, vamos a ver cómo se usa este almacén de datos o qué parte, en qué parte es relativo en el proceso del KDD. En esta imagen podemos ver que el proceso del KDD en general. El KDD comienza con datos, ¿verdad? Esa es la fuente del análisis de KDD. Posteriormente de esos datos se hace una selección de datos que es almacenada en el almacén de datos, ahí es donde entra el almacén de datos en el proceso del KDD. Luego, los datos que están en el almacén son procesados, posteriormente transformados, y esos datos transformados son los que van a servir de entrada al proceso de minería de datos, y la salida de la minería de datos va a ser patrones. Entonces, ¿qué es lo importante de notar aquí? Que la minería de datos forma parte del proceso de KDD.
y es una parte sumamente importante en el proceso de búsqueda de información en bases de datos, ya que la minería de datos es lo que va a generar el patrón que va a ser evaluado e interpretado para generar como paso final y resultado es conocimiento. ¿Para qué se usa el KDD? Bueno, ya se mencionó más o menos en el proceso. Como se dijo, el KDD lo que hace es procesar, se usa para procesar grandes cantidades de datos, para identificar patrones relevantes en estos datos y para generar al final resultados que serán convertidos en conocimiento. Eso es de forma básica que es el KDD o la búsqueda de descubrimiento, el descubrimiento de conocimiento en bases de datos. Ahora sí podemos entrar a qué es la minería de datos en sí. Podemos decir que la minería de datos como concepto son distintos procesos y métodos cualitativos en donde trabajamos con grandes cantidades de datos, haciendo uso o ayudándonos de herramientas como lo son las bases de datos, como son herramientas y procesos estocásticos estadísticos, y también ayudándonos de sistemas y programas computacionales para generar información. La información es lo que se busca generar con un proceso o al llevar a cabo un proceso de minería de datos. Usando todas estas herramientas que mencioné y más, estas son algunas de las herramientas que se pueden utilizar, vamos a sacar información oculta en los datos. Y al obtener esta información oculta en los datos, entre comillas ocultas, ya que se dice oculta porque está inmersa en una gran cantidad de datos, vamos a obtener como resultado final información. Esta información, al ser analizada y estudiada, me va a generar conocimiento. Eso es básicamente lo que es la minería de datos. Pero para verlo de una manera tal vez más gráfica y mucho más comprensible, podemos imaginarnos esta montaña de datos. Esta montaña está compuesta por muchos datos, ¿verdad? Podemos tener datos como por ejemplo nombre de una persona, dirección, trabajos, muchos aspectos, cualquier cantidad de aspectos que sean de interés para un trabajo. Estos son los datos con los que vamos a trabajar o los que existen en esta gran montaña. También podemos tener en esta montaña conjunta de datos del tipo numérico, como por ejemplo la edad, el peso de una persona, la temperatura de un lugar, los niveles de inflación, en fin, una gran cantidad de ¿qué? De datos. Esta montaña está compuesta de datos, datos, datos y más datos. Ahora, ¿qué se desea lograr o producir con estos datos? La minería de datos lo que busca producir es información, como hemos dicho varias veces. Con esa gran cantidad de datos lo que queremos hacer es tomar, en este caso, viendo la montaña, es solo la punta, es solo un trozo de esos datos, estudiarlos, llevarlos por ciertos métodos y procesos para generar al final información. Entonces espero que de esta manera se pueda observar mejor o tal vez tener una mejor idea de qué es la minería de datos. Y bueno, ahora lo que vamos a pasar a continuación es ver los métodos con los cuales nos hacemos uso para poder generar esa información. Entre los métodos de la minería de datos tenemos lo que es la clasificación, el clustering, la asociación, entre otros, ya que podemos tener muchos más métodos. Pero bueno, yo voy a mencionar estos tres que tal vez sean los más utilizados y específicamente vamos a adentrarnos en lo que es el método de clustering. Clustering o cluster se puede decir que es una técnica de análisis de datos donde buscamos resolver un problema de clasificación. El objetivo que se tiene con el clustering es ordenar datos en grupos de forma que el nivel de asociación o nivel de similitud entre ellos sea fuerte. Esto lo podemos entender mejor tal vez viendo este gráfico. En este gráfico cada punto representa un dato por separado. Entonces, ¿qué hacemos en el proceso de clustering? Es agruparlos a aquellos datos que tengan un nivel de similitud o de asociación fuerte entre ellos. En este caso, tenemos, a partir de todos los datos, de todos los puntos que representan datos, generamos tres clústeres: el rojo, el azul y el verde. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, porque trabajar con tres grupos grandes de datos es más sencillo que trabajar con cada dato individual, cada punto que se encuentra en este gráfico que representa un dato individualmente. Esto nos ahorra trabajo y reduce tal vez el nivel de error que pueda existir en el momento de trabajar con grandes cantidades de datos. Vamos a ver ahora de manera global las clasificaciones del clustering y los métodos. Entre las clasificaciones tenemos la jerárquica y la no jerárquica. La clasificación jerárquica de manera
Generar es aquella clasificación donde la clasificación resultante tiene un creciente o un número creciente de clases anidadas, mientras que la no jerárquica, la clasificación que hacemos no es anidada. Esto se puede investigar más adelante con más detalle, aquí simplemente lo estoy mencionando para tener una idea de las clasificaciones del clustering. En cuanto a los métodos, tenemos los aglomerados y los divisivos. Los aglomerados son aquellas donde vamos a tener tantas clases como objetos se tengan que clasificar, mientras que los divisivos es donde se vamos a partir, o si partimos de una clase formada por todos los objetos que se van dividiendo en las clases sucesivamente. Esto, como dije anteriormente, es simplemente para mencionar una manera de definición rápida de cuáles son las clasificaciones y los métodos, pero si se quiere investigar esto más a fondo, pues los invito a buscar por su propia cuenta. Esto es más general. Bueno, entonces de esta manera vimos los métodos de la minería de datos, pero como mencioné al comienzo, antes de entrarnos en el clustering, existen otros métodos de la minería de datos, otros métodos que nos logran o nos permiten generar a partir de los datos el objetivo final, que es la información. Vamos ahora a ver las fases de la minería de datos. En general podemos nombrar 5 fases importantes que se llevan a cabo en un proceso de minería de datos. La primera de ellas es la selección. La selección, como lo dice su nombre, es seleccionar de los datos fuentes aquellos que son adecuados a nuestro problema. Si no partimos de una buena selección de datos, entonces lo más seguro es que nuestro resultado final sea malo o tenga algún error. Siempre es importante hacer una selección adecuada de los datos para poder pasar al siguiente paso o fase, que es el de preprocesamiento. Este paso es muy importante en lo que es la minería de datos, ya que el preprocesamiento es, consiste en preparar previamente los datos que fueron seleccionados para evitar que en un futuro o en el proceso de trabajar con ellos existan anomalías, evitar que existan fallas o inconsistencias o cualquier otro aspecto que a la larga puedan producir resultados pobres e incorrectos. ¿Por qué es importante hacer esto? Bueno, porque de esta manera, al preprocesar los datos, vamos a eliminar y corregir anomalías que existan en los datos y que pueden generar posiblemente resultados con mala calidad. Entonces, al realizar el preprocesamiento, lo que voy a hacer es, no voy a asegurar que mis resultados sean buenos, pero por lo menos tengo mayor probabilidad de que los resultados que yo genere con el proceso de minería de datos tengan mayor calidad y me permitan tomar decisiones con mayor calidad, por ende. ¿Cómo se lleva a cabo este procedimiento o este paso del preprocesamiento de los datos? Bueno, podemos nombrar la limpieza de datos, que consiste en rutinas donde vamos a llenar datos vacíos. Yo puedo tener una gran base de datos en donde existan datos vacíos o que tengan errores. Entonces lo que se busca hacer aquí es llenarlos, identificar los errores y corregir estas inconsistencias. Luego pasamos a lo que es la integración de los datos. La integración de los datos es donde vamos a combinar datos de múltiples fuentes para formar datos más coherentes. Luego pasamos a la transformación, que es donde vamos a convertir los datos a formas más apropiadas para trabajar en la minería de datos. Y por último pasamos a lo que es la reducción. La reducción es donde voy a obtener una representación más reducida de los datos de manera que pueda minimizar la pérdida del contenido de la información. Esto es básicamente que es el preprocesamiento de los datos. ¿Y para qué sirve? Luego pasamos a la fase 3, que es el de la selección de las variables. La selección de las variables consiste en elegir los mejores atributos del problema y buscar variables independientes mediante diversos tests de sensibilidad. Esta selección de variables es lo que me permite generar patrones que son los usados para hacer modelos, que son los usados en el paso 4, conocido como la extracción del conocimiento, que es donde a partir de los patrones que generé en el paso anterior con las variables independientes, voy a poder generar un modelo que es el que me va a representar el comportamiento de los valores del problema. Este modelo es el que voy a usar en el paso final, que es la interpretación, para poder sacar conclusiones válidas. Al yo analizar y estudiar el modelo generado a partir de todos los pasos anteriores, lo que voy a poder es generar conclusiones válidas que me van a generar al final conocimiento, que es lo que información y conocimiento, que es lo que se busca, hemos dicho que se busca con la minería de datos. Entonces, bueno, en esto consisten las fases de la minería de datos. Ahora vamos a pasar
Una vez hablado de qué es la minería de datos, las fases y los métodos que son ligados a ella, vamos a hablar de las aplicaciones. ¿En qué podemos usar la minería de datos en el mundo actual? Bueno, tengo que comenzar diciendo que la minería de datos se aplica a muchísimas cosas. En el mundo actual estamos rodeados de información y de datos, entonces la minería de datos va a tener vida y va a tener oportunidades de desarrollarse de muchísimas y diversas formas. Bueno, yo menciono aquí algunas como es el marketing, el trabajo de universidades, por ejemplo, en los negocios es muy usada, en trabajos de predicción, en control de calidad, por ejemplo, y en el web mining, que vamos a entrar en él un poquito más adelante. Vamos a entrarnos en qué sirve aplicar la minería de datos al marketing, por ejemplo. Bueno, muchísimas compañías, tanto de calzados, de tecnología, de ropa, cualquier compañía grande o pequeña se ve beneficiada de la minería de datos, ya que a ellos les interesa saber tres preguntas básicas. ¿Quién va a comprar? ¿Dónde va a comprar? ¿Y cuándo van a comprar? Estas tres preguntas, la respuesta me las da la minería de datos, ya que todas estas compañías tienen grandes bases de datos donde se refleja el comportamiento de sus clientes. Con estos datos, con estas grandes bases de datos, al aplicar el proceso de minería de datos, yo puedo indicar quién va a comprar el producto, cuándo lo va a comprar, dónde lo va a comprar, dónde es mejor invertir dinero en publicidad, en qué producto es mejor invertir dinero, a qué sector demográfico es mejor invertir este dinero, que es lo que les importa a estas grandes compañías. Tanto ahorrar dinero en el proceso de llevar a cabo estos análisis del consumidor, como ganar dinero. Eso es lo que más les importa a estas compañías al final, ganar dinero dando buenos productos a sus clientes. Bueno, ahora vamos a entrar en una aplicación muy importante, considero yo muy importante actualmente, que es el web mining, ya que, como sabemos, actualmente el boom web es enorme. Muchísima cantidad de personas están entrando a páginas web. El tráfico web en los últimos años, el acceso a internet en los últimos años ha crecido exponencialmente. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la minería de datos en la web? Bueno, como menciono yo aquí, estas 5 páginas web, Amazon, Facebook, YouTube, Google y Twitter, son grandes páginas web, grandes redes sociales también, que han tenido o tienen o acaparan tal vez la mayor cantidad de tráfico de usuarios web en la actualidad. Estas páginas, como también lo hacen las compañías que mencioné antes, estas páginas tienen bases de datos donde almacenan el comportamiento del usuario web en su página desde el momento en que entra en la página hasta el momento en que sale. A qué se dirige apenas entra a la página, qué enlaces usa primero, qué enlaces no usa, si la persona es hombre en qué se mete, si la persona es mujer en qué parte se mete de la página. Todo eso ellos lo van almacenando, y al llevar a cabo un proceso de minería de datos pueden atraer más personas, mantener a los que ya tienen y generar cosas nuevas, saber qué cosas nuevas, qué innovaciones podrían implementar en sus páginas web para mantener el tráfico que tienen y generar mucho más. De esta manera ellos beneficiarse. Entonces, pues de esta manera podemos ver que las aplicaciones de la minería de datos es muy extensa y se puede aplicar en muchas otras cosas que tampoco he mencionado aquí, pero ya ustedes deberían tener una idea de todo el gran campo de trabajo que tiene la minería de datos. Con esto nos lleva a nuestras ya conclusiones. Una vez visto toda esta exposición de temas y de aspectos importantes relativos a la minería de datos, podemos decir, o como dije varias veces, que actualmente en nuestro día a día tenemos grandes cantidades de datos que son descargadas a nuestro alrededor. Nosotros también descargamos informaciones y datos. Desde el momento en que pasamos una tarjeta para comprar algo, o cuando nos acercamos a una tienda porque nos gusta un producto y lo estamos detallando, todo eso son datos que las compañías que están siendo descargados a nuestro alrededor. Nosotros descargamos datos y datos son descargados de nosotros. Entonces, donde hay datos, hay información. Donde hay información se quiere buscar conocimiento. ¿Y cómo se busca este conocimiento? Bueno, hemos dicho que con la minería de datos. Por lo tanto, donde hay información, tenemos minería de datos. Y actualmente la información va creciendo. Por lo tanto, la minería de datos va creciendo de la mano de la información también. Es allí donde podemos decir que la minería de datos va a seguir creciendo a lo largo de estos años, va a seguir avanzando y desarrollándose. Es un campo de estudio de bastante trabajo
y bastante beneficio para las personas que se meten en este campo. Bueno, de esta manera de esta manera terminamos esta exposición, esta presentación. Espero que les haya gustado, que hayan entendido y que hayan comprendido básicamente en qué consiste la minería de datos, que tengan una idea de qué es la minería de datos, de para qué me sirve y cómo la puedo usar en un futuro. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima.